Dime lo que deseas y te diré cuán profundamente serás destruido. Nadie se atreve a decirlo, pero toda esperanza es una amenaza disfrazada. Allí donde nace una ilusión, se planta la semilla de una futura ruina emocional. El ser humano, tan orgulloso de su capacidad de imaginar futuros, no comprende que esa misma imaginación es el instrumento de su autoengaño más sofisticado. Las religiones lo saben, el amor lo celebra, y el mercado lo explota. Crear ilusión es dominar el alma. Pero, ¿qué ocurre cuando ese castillo de imágenes se derrumba? ¿Qué queda del sujeto cuando el velo de su ilusión se desgarra y aparece el rostro desnudo de la realidad? La ilusión no es solo un error cognitivo. Es un mecanismo de supervivencia. Desde el nacimiento, el niño se enfrenta a un mundo caótico e indiferente. La madre, la primera gran ilusión, se presenta como figura omnipotente, siempre presente, eternamente dadora. En ella, el infante proyecta la idea de completud, de seguridad absoluta. Pero la madre no es Dios, ni es infinita. Es un ser humano limitado, deseante, frustrado. Y así, con el tiempo, esa primera ilusión se rompe, dejando al niño ante su primer gran desencanto. Esa decepción primigenia, la constatación de que el otro no existe solo para satisfacerlo, marca la estructura de todas las decepciones futuras. Amar es ilusionarse, sufrir es despertar. El neurótico adulto no es más que un niño que se niega a aceptar que las ilusiones no son eternas. Persiste en desear que el otro lo complete, que el amor lo salve, que el futuro le dé sentido al presente. Y en esa obstinación, se esclaviza. La ilusión se convierte en una trampa, cuanto más brillante, más cruel será su colapso. Es por eso que afirmo, sin ambages, la ilusión es la madre de todas las decepciones. La religión, por ejemplo, ha sido el opio más refinado de las ilusiones colectivas. Promete una justicia post-mortem para calmar la injusticia vivida en carne. Nos pide sacrificios a cambio de un paraíso al que nadie ha regresado para confirmar. ¿Es acaso eso diferente de una promesa rota en el amor? ¿O de las promesas que el padre le hace al hijo cuando le dice que todo estará bien, sabiendo que no es verdad? La ilusión religiosa, como toda ilusión, no se basa en evidencia, sino en necesidad. El hombre no puede soportar el sinsentido, y por eso inventa sentido. Pero todo sentido inventado es también una futura decepción, porque choca con la dura superficie de lo real. En consulta, he observado que los pacientes no sufren tanto por lo que les ha pasado, sino por lo que esperaban que pasara. El trauma, muchas veces, no es el hecho en sí, sino la traición de la expectativa. Una mujer no llora solo porque su pareja la dejó, sino porque imaginaba una vida juntos. Un hombre no cae en depresión solo por perder su trabajo, sino porque había construido sobre él la ilusión de valía, de propósito, de identidad. El sufrimiento no es más que la venganza del deseo incumplido. Y el deseo, sabemos bien, siempre está atrapado en la ilusión de completud. ¿Y qué decir del amor? Ese engaño mutuo donde cada uno proyecta en el otro lo que quiere ver. El enamorado no ama al otro, ama la ilusión que ha creado del otro. El amor comienza como una alucinación consentida. Se exalta lo que se ignora, se erotiza la falta, se idealiza el misterio. Pero la convivencia, el tiempo, la cercanía, hacen inevitable el desencanto. La pasión cede al tedio, el deseo al hábito, la fantasía a la carne. Allí se produce la gran crisis, cuando uno ya no puede sostener la ilusión, y entonces aparece el verdadero rostro del otro, con sus limitaciones, sus heridas, su humanidad. Y también aparece el nuestro, reflejado como en un espejo que no perdona. El psicoanálisis no vino a curar, sino a desilusionar. No promete felicidad, promete verdad. Y la verdad, cuando se revela, tiene el sabor amargo de lo que siempre supimos pero nos negamos a aceptar. La terapia es, en su esencia, un proceso de duelo. Se llora la pérdida de las fantasías infantiles, de los guiones no cumplidos, de los héroes inventados. Se aprende a amar sin idealizar, a desear sin esclavizarse, a vivir sin garantías. Es un camino doloroso, pero liberador. Porque solo quien ha atravesado el desierto de la desilusión puede llegar al oasis de una vida auténtica. Muchos se preguntan por qué sufren tanto. La respuesta, aunque difícil de aceptar, es sencilla, porque han amado demasiado sus ilusiones. El hombre que se aferra a su idea de éxito, que no puede tolerar la incertidumbre, que exige del mundo coherencia, está condenado a la frustración. El mundo no es justo, ni ordenado, ni lógico. Es, simplemente, lo que es. Y cuanto antes se acepte esta brutalidad, menos devastadora será la caída.
La ilusión es narcisista, coloca al yo en el centro del universo, rodeado de sentido, amor, justicia y destino. Pero el análisis desmonta esa estructura. Nos recuerda que no somos especiales, que el otro no existe para servirnos, que la muerte es inevitable y que el deseo nunca se satisface del todo. ¿Es esto pesimismo? No. Es madurez. Es la valentía de vivir sin muletas simbólicas. De mirar al abismo y no retroceder. A menudo me acusan de destruir esperanzas. Pero la verdadera esperanza no nace de la ilusión, sino de la aceptación. No es esperanzado el que sueña con un futuro perfecto, sino el que vive plenamente el presente, aun sabiendo que es finito. El neurótico postergará siempre su felicidad para un mañana que nunca llega. El sujeto sano, si es que tal cosa existe, sabe que la plenitud no está en el cumplimiento total del deseo, sino en la capacidad de desear sabiendo que nunca se completará. Todo síntoma es también una ilusión, una forma de sostener, en lo inconsciente, una mentira necesaria. El obsesivo cree que, si lo controla todo, evitará el caos. El histérico cree que, si complace al otro, será amado. El fóbico cree que, si evita ciertas situaciones, mantendrá a raya el peligro. Pero el síntoma, como la ilusión, cobra su precio. Requiere energía, sacrificio, renuncia. Y cuando colapsa, el sujeto se siente vacío. No porque haya perdido algo real, sino porque ha perdido el sostén imaginario que le daba sentido. No se trata, pues, de eliminar las ilusiones, sería imposible, sino de saber que lo son. Se puede amar sabiendo que el otro no nos completará. Se puede soñar sabiendo que el sueño es solo un deseo disfrazado. Se puede vivir sabiendo que todo lo que construimos es transitorio. Esta es la lucidez a la que aspira el psicoanálisis, no una vida sin deseo, sino una vida sin engaño. Porque cuando dejamos de ilusionarnos con la perfección, podemos comenzar a amar la imperfección. Cuando dejamos de exigir sentido absoluto, podemos encontrar belleza en el sinsentido. Y cuando dejamos de buscar eternidad, comenzamos, por fin, a habitar el instante. Esto no es resignación, es libertad. La ilusión nos hace niños, dependientes, exigentes. La desilusión, aunque dolorosa, nos permite crecer. Por eso repito, una vez más, la ilusión es la madre de todas las decepciones. Pero también es la puerta de entrada a la verdad más radical, que el ser humano, en su fragilidad, en su deseo nunca colmado, en su búsqueda insaciable, es más admirable cuando acepta su límite que cuando se pierde en fantasías de omnipotencia. No se trata de abolir la ilusión, sino de dejar de adorarlas como dioses. Porque cuando idolatramos una imagen, negamos nuestra realidad. Y el precio de esa negación es alto, se paga en ansiedad, en insatisfacción crónica, en tristeza sin causa aparente. El alma moderna sufre no por lo que es, sino por lo que cree que debería ser. Y es entonces, en esa intemperie psíquica donde se ha caído la última ilusión, que comienza el verdadero análisis. Lo que hasta entonces parecía insoportable, la falta de sentido, la imposibilidad del otro, la crudeza del límite, se transforma, paradójicamente, en alivio. El sujeto ya no necesita sostener el decorado, no tiene que fingir esperanza ni arrastrar una máscara de optimismo infundado. Ya no se le exige ser feliz, se le permite simplemente ser. Y ese ser, aunque fragmentado, es infinitamente más verdadero que cualquier ilusión de totalidad. Recordemos, la ilusión es la estructura del deseo infantil. Es el si yo fuera, el si él me amara, el si esto no hubiera pasado. Es una narrativa incondicional que mantiene al sujeto atrapado en un futuro que nunca llega o en un pasado que ya no existe. El yo, en su intento desesperado de evitar el vacío, inventa historias. Pero el inconsciente no escribe en condicional. Es brutal, es directo, es presente. Nos habla en síntomas, en sueños, en actos fallidos. Nos recuerda lo que no queremos saber. Muchos creen que la pérdida de la ilusión equivale a una pérdida de vitalidad. Pero lo contrario es cierto. El hombre ilusionado no vive, imagina. Recorre su vida como si fuera un ensayo general de algo que vendrá. Pospone, espera, proyecta. Vive en diferido. En cambio, quien ha atravesado la decepción, esa quemadura que deja cicatriz, se vuelve más presente, más táctil, más urgente. Ya no espera garantías para entregarse, ni promesas para actuar. Sabe que todo puede terminar en cualquier momento, y por eso se atreve. La cultura moderna, sin embargo, está construida precisamente para evitar esa toma de conciencia.
Nos ofrece ilusiones listas para consumir, éxito inmediato, juventud eterna, amor sin conflicto, espiritualidad sin dolor. Nos inunda con imágenes de felicidad impostada, de vidas perfectas filtradas, de cuerpos sin historia. El mensaje es claro: no pienses, no duelas, no cuestiones. Compra. Sonríe. Publica. Pero detrás de esa fachada se esconde un sujeto fragmentado, extenuado por sostener un ideal que lo excluye. Una subjetividad que ya no sabe distinguir entre lo que desea y lo que le han hecho desear. El superyo contemporáneo no grita como el de antaño, susurra. No prohíbe, seduce. Te invita a ser tú mismo, mientras define qué significa eso. Te ofrece libertad, mientras vigila cada uno de tus gestos. Te incita al goce, pero te castiga si no lo haces correctamente. Esta paradoja permanente, la obligación de ser libre, la exigencia de desear, produce una angustia silenciosa, una melancolía crónica que muchos ya no saben nombrar, pero que sienten al despertar cada mañana. Y aquí la ilusión opera con mayor violencia. Al no poder soportar el vacío de sentido, el sujeto se convence de que su malestar es personal, que hay algo defectuoso en él. Busca soluciones, terapias express, gurús, pastillas, mantras. Pero ninguna de esas estrategias cuestiona la raíz del problema, la demanda social de ilusión. Una ilusión no como escape poético, sino como mandato estructural. El sistema no puede permitirse que el sujeto despierte, porque un sujeto despierto no consume, no obedece, no teme. En este punto conviene diferenciar: no toda ilusión es destructiva. Hay ilusiones que son como alas, permiten volar, crear, amar. Pero incluso esas deben ser reconocidas como tales. El problema no es la ilusión en sí, sino su absolutización. Cuando la ilusión se confunde con la realidad, se convierte en dogma. Y todo dogma, incluso el más bello, es una cárcel. Los mitos que nos contamos a nosotros mismos, sobre quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, son necesarios. El lenguaje mismo es ya una forma de velar el caos. Pero el psicoanálisis propone una distancia. Una grieta entre el yo y su relato. Un lugar donde el sujeto pueda decir: sí, eso quiero, pero sé que eso que quiero está contaminado por lo que me faltó, por lo que me enseñaron a desear, por el miedo a perder. Allí comienza la libertad, no en hacer lo que uno quiere, sino en saber por qué uno quiere lo que quiere. En ese sentido, la decepción no es un accidente. Es un evento estructurante. Es la irrupción de lo real en la fantasía. Cuando el padre no es héroe, cuando el amor no salva, cuando el trabajo no dignifica. Y entonces, el sujeto tiene dos opciones: o se victimiza eternamente, repitiendo la queja y exigiendo que el mundo se ajuste a sus deseos, o acepta la herida y construye desde ahí. No desde lo que debería haber sido, sino desde lo que es. Una clínica orientada por el deseo no promete borrado de síntomas, sino una relectura de ellos. El síntoma, ese fragmento de sentido congelado, es el testimonio de una ilusión no resuelta. Es el grito del inconsciente ante una verdad negada. Por eso, interpretarlo no significa eliminarlo, sino integrarlo. Darle voz. Escuchar lo que tiene que decir sobre nuestras elecciones, nuestras repeticiones, nuestros fracasos. Porque el síntoma, como la decepción, no aparece para destruirnos, sino para despertarnos. He dicho alguna vez que el psicoanálisis no es para los cobardes. Y lo sostengo. No hay tarea más difícil que mirar de frente las propias ilusiones rotas. Requiere una honestidad brutal, un coraje sin consuelo. Pero también ofrece una recompensa única, la posibilidad de una vida no anestesiada. Una vida donde el goce no sea una orden, sino una experiencia. Donde el amor no sea una simbiosis, sino un vínculo entre diferencias. Donde el deseo no sea una deuda, sino una brújula. La sociedad actual, en su negación desesperada del límite, produce sujetos cada vez más intolerantes al dolor, a la frustración, al silencio. Y por eso también produce más decepción. Porque cuanto más alta es la ilusión, más profunda es la caída. Y cuanto más idealizado el objeto, más insoportable su pérdida. Lo vemos en las relaciones, en la política, en la espiritualidad, una sucesión de entusiasmos desbordados seguidos por decepciones violentas. El sujeto oscila entre el éxtasis y el vacío, sin poder habitar lo intermedio. Pero el adulto no es aquel que ha renunciado a soñar, sino el que ha aprendido a hacerlo sin mentirse. Que sabe que cada elección implica una renuncia. Que cada amor conlleva un duelo. Que no hay identidad sin pérdida. Y que la vida, por más que lo neguemos,
no responde a ningún guión preestablecido. Se escribe en tiempo real, con errores, con dudas, con tachaduras. Y eso no la hace menos valiosa, la hace más viva. Muchos acuden al análisis esperando encontrar respuestas. Pero las verdaderas respuestas no vienen del analista. Vienen del momento en que el sujeto se encuentra con su propio abismo. Con esa escena que no puede olvidar, con esa palabra que aún duele, con esa expectativa que nunca se cumplió. Y allí, en ese núcleo de desilusión, puede ocurrir lo impensado, una nueva forma de deseo. No una ilusión restaurada, sino una apuesta más modesta, más lúcida, más propia. El psicoanálisis no promete redención. Promete profundidad. No ofrece consuelo, sino claridad. No otorga certezas, sino preguntas mejor formuladas. Porque al final, lo que enferma no es la falta de respuestas, sino la ilusión de que las respuestas deben ser perfectas, totales, definitivas. Lo que sana es poder sostener la pregunta sin desesperarse. Habitar el misterio sin intentar resolverlo todo. Y tal vez, solo tal vez, la mayor libertad sea esa, vivir sin ilusiones que esclavicen y sin decepciones que paralicen. Entender que la vida no nos debe nada. Que el mundo no fue hecho a nuestra medida. Que nadie puede completarnos. Pero que, a pesar de todo, o justamente por todo eso. Pero he aquí el giro más radical. Aquello que más nos hiere puede volverse, si lo trabajamos, la piedra angular de nuestra singularidad. La decepción no es solamente el final de una fantasía, es también la apertura a una verdad que nunca nos atrevimos a nombrar. En el lugar donde la ilusión cae, donde la máscara se rompe, donde el relato se deshace, aparece por primera vez el sujeto real, no el que imaginamos ser, sino el que ha sido marcado por la historia, por el deseo, por la falta. Ese sujeto, despojado de adornos, no es glorioso ni heroico. Es contradictorio, fragmentado, deseante. Pero está vivo. Y solo desde allí puede comenzar el verdadero movimiento, no hacia la perfección, no hacia la completud, sino hacia una forma de existencia que acepte sus grietas como parte del paisaje. Una subjetividad que no busca tapar el vacío, sino habitarlo. Que no niega la pérdida, sino que la convierte en creación. Porque el deseo no nace de la plenitud, sino de la falta. Lo que nos mueve no es lo que tenemos, sino lo que nos falta. Y si reprimimos esa falta, si nos aferramos a ilusiones que la disimulan, perdemos también la fuente de nuestra potencia vital. Es el agujero lo que nos hace hablar, buscar, amar. Es el no todo lo que nos humaniza. El sujeto pleno, sin fisuras, sin contradicciones, no desea, se extingue. El capitalismo actual ha comprendido eso mejor que muchos psicoanalistas. Por eso no intenta suprimir la falta, la explota. Convierte la carencia en mercado, el deseo en mercancía, la singularidad en tarjeta. Nos ofrece 1000 objetos que prometen colmar el vacío, sin hacerlo nunca. Y así perpetúa el circuito, querer, frustrarse, consumir más. Es una economía del goce que necesita sujetos insatisfechos, pero funcionales. Decepcionados, pero dóciles. Pero hay una forma de subversión posible, la de no creer. No en el sentido nihilista, sino en el sentido analítico. No confundir el objeto con el deseo. No esperar que el amor nos salve, que el trabajo nos defina, que la familia nos complete. No exigirle a la vida lo que nunca prometió. Desmontar las ficciones heredadas, cuestionar los mandatos, resignificar los fracasos. Eso no es resignación, es emancipación. Una paciente me dijo una vez, siento que todo lo que he hecho fue para cumplir expectativas ajenas. Le respondí, entonces has vivido según la ilusión del otro. ¿Qué pasaría si empezaras a preguntarte qué quieres tú, más allá de lo que esperan de ti? El silencio que siguió fue largo. Incómodo. Pero también fértil. Porque el deseo propio no surge fácilmente. Está enterrado bajo capas de deber, de culpa, de miedo. Requiere excavación. Y coraje. El psicoanálisis es esa excavación. No con la pretensión de llegar a una verdad esencial, sino para despejar lo que impide que el deseo se escuche. Y muchas veces, lo que lo impide no es el trauma, ni la represión, sino la ilusión de saber. Esa certeza infantil de que el mundo tiene sentido, de que los padres tienen respuestas, de que el amor tiene garantías. Romper esa ilusión no es destruir la esperanza, es liberarla de la ingenuidad. ¿Y qué queda después de esa ruptura? Una ética. No una moral impuesta desde fuera, sino una forma de habitar el mundo sin traicionar lo que uno ha descubierto de sí. Esa ética no promete felicidad,
pero sí coherencia. No promete paz, pero sí profundidad. Es una forma de estar en el mundo sin máscaras innecesarias. Una desnudez que no busca exhibirse, sino simplemente no mentir. En el fondo, todo análisis es una travesía hacia esa desnudez. Hacia ese punto donde uno puede decir, esto soy. Con mis deseos, mis límites, mis ruinas. Sin justificaciones ni adornos. Y desde allí, tal vez, empezar a construir otra cosa. No mejor. No más bella. Pero más verdadera. Porque solo desde la verdad, aunque duela, aunque incomode, pueden hacer una forma de libertad que no dependa de ilusiones ajenas. Es en ese momento, cuando el sujeto deja de esperar que la realidad se ajuste a sus fantasías, que puede comenzar a crear. No a repetir, no a proyectar, sino a crear. Crear vínculos más honestos, decisiones más propias, caminos menos trillados. Crear incluso formas nuevas de goce, menos colonizadas por la demanda social, más arraigadas en la singularidad del cuerpo y de la historia. Y sin embargo, esa posibilidad no es bienvenida. El sistema teme al sujeto que se ha desprendido de sus ilusiones. Porque ya no puede ser manipulado fácilmente. Ya no responde a los cebos del marketing emocional, ni se somete a los ideales estéticos impuestos. No necesita comprar experiencias para sentirse vivo. No necesita validación constante. Su goce no está en oferta. Su deseo no es negociable. Este sujeto, que ha atravesado la decepción y ha salido del otro lado, se vuelve raro. Incómodo. Molesto. Porque no se ilusiona con promesas vacías, ni aplaude discursos huecos, ni participa del entusiasmo colectivo sin preguntarse qué lo sostiene. Este sujeto piensa. Duda. Se resiste. Y eso lo convierte en una amenaza, pero también en una esperanza. Porque allí donde la ilusión ha sido desmontada, puede surgir una nueva forma de comunidad, no basada en la uniformidad, sino en la diferencia compartida. Imaginemos, por un momento, una sociedad de sujetos no ilusionados. No cínicos, no indiferentes, sino lúcidos. Sujetos que saben que el otro no los completará, que el futuro no está garantizado, que el sentido no es dado, sino construido. Sujetos que no huyen del vacío, sino que dialogan con él. Que no esperan salvadores, sino que se hacen responsables de sus elecciones. ¿No sería esa una revolución más profunda que cualquier cambio político? Porque la verdadera transformación no empieza afuera, sino adentro. En el punto exacto donde dejamos de esperar que el mundo nos devuelva lo que no nos dio. En ese gesto silencioso, íntimo, radical, en el que soltamos la ilusión y aceptamos el límite. No con resignación, sino con madurez. No como una derrota, sino como una posibilidad. La ilusión, esa madre de todas las decepciones, no desaparece del todo. Siempre vuelve, disfrazada de nuevo amor, de nuevo proyecto, de nueva espiritualidad. Pero una vez que la hemos visto caer, ya no nos seduce igual. Aprendemos a sospechar, a preguntar, a filtrar. Y si alguna vez la aceptamos de nuevo, lo hacemos con conciencia. Como quien mira una obra de teatro sabiendo que es ficción, pero dejándose tocar igual. Esa es la diferencia entre el sujeto ilusionado y el sujeto analizado. Uno confunde la escena con la realidad, el otro la atraviesa. Uno se identifica con el personaje, el otro busca al autor. Uno espera aplausos, el otro se permite el silencio. Y así, en ese silencio, se escucha por fin una voz que había sido ahogada por tanto ruido. Una voz frágil, tal vez, pero propia. La voz del deseo. Del deseo real, no del impuesto. No del que agrada, ni del que conviene, ni del que vende. Del deseo que nace donde la ilusión muere. Que no promete paraísos, pero sí sentido. Que no ofrece certezas, pero sí dirección.